¿Qué tal, amigos de Revista Purgante? Una vez más, en esta sesión de charlas que ya hemos instituido aquí en Revista Purgante, nos interesa tener cada vez más invitados de diversos registros, periodistas, escritores, pensadores. Y ahora toca el turno de una invitada que nos hacía mucha ilusión. Llevábamos gestionando ahí un par de semanas su aparición. Por fin está con nosotros Ligia Urroz, escritora, feminista, además guitarrista en una banda de rock. ¿Cómo estás, Ligia? Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Bien contenta y honrada de tu invitación. Hay una cosa que me gustaría tocar contigo. Yo percibo en tu obra que no hay una ambición del todo hedonista, ¿no? No es una intención de escribir por escribir, sino hay una intención de posarte en ciertos territorios, ¿no? Tienes una novela sobre la migración, tienes un ensayo de literatura comparada desde la perspectiva de género y tienes una novela autobiográfica sobre las contradicciones de un dictador, ¿no? ¿Qué piensas sobre esta parte? Sí, no, bueno, la novela está escrita, yo creo, desde que salí de Nicaragua, desde que fue la guerra, se empezó a escribir la novela en mí, como Ligia. Y luego, pues como bien dices que soy multifacética, yo estudié economía, y duré 25 años trabajando en el sector financiero, pero toda la vida he estado muy unida a las letras, a la literatura sobre todo, y a la música. Entonces, después de todos estos años de estar en el sector financiero, ya me dediqué definitivamente a la literatura y a la música, y fue donde ya decidí escribir todo esto que traía desde la guerra, ¿no? La novela es una novela que se llama Somoza, el hombre que robó los sueños de una nación, porque básicamente son los 2 últimos años de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, 1978-1979. Entonces, lo que yo quiero hablar es acerca de Latinoamérica, de Nicaragua, de la dictadura, pero sobre todo de la condición humana, porque creo que es una novela que toca ese aspecto tan importante, ¿no? Para comprendernos a nosotros los hombres. Yo soy de la idea de que no hay seres buenos y malos, todos somos esta escala de grises que vamos entre lo blanco y lo negro, ¿no? Y sí quiero mostrar las diferentes facetas de una personalidad que a la vez se puede tratar como de genocida, terrible, asesino. Quiero dar otro lado, que la gente conozca otro lado que yo viví en persona y en primera persona. Y también en la novela se trata otro aspecto que es, digamos, los defensores, los que llevan a cabo el asesinato, que supuestamente son las personas buenas, porque es este comando que va a librar a Nicaragua de un posible retorno del dictador. Ellos también matan a sangre fría, ¿no? Entonces tenemos este balance entre la condición humana de a qué nos aferramos y cómo somos. Muy interesante, digo, Ligia, sé que te lo han dicho mucho y hasta el cansancio has afirmado que no es una apología a la dictadura de Somoza, que no es una reivindicación, pero tú sabías que al escribir sobre este tema, sobre todo de una perspectiva muy personal, tuviste una relación muy cercana por tu abuelo, por tu familia, sabías que te ibas a enfrentar a este cuestionamiento. ¿Te detuvo en algún momento? ¿Cómo pensaste en abordarlo para que no pareciera eso, una apología? Sí, claro, en realidad la novela es un reclamo al dictador. Por eso la novela tiene 2 partes. La primera es justamente, o sea, es como un círculo. Empiezo por donde él es asesinado. Toda la primera parte es este comando liderado por un argentino, donde se ponen de acuerdo para matar al dictador y que no se replique la dictadura en Nicaragua, ya sea por medio del general Anastasio Somoza o por medio de su hijo Tachito, ¿no? Para que no vuelva. Entonces, esta primera parte es el punto de vista de sus enemigos, de la gente que lo quería asesinar, y entonces ahí desmenuzo las causas de por qué no lo quieren, de por qué lo quieren asesinar o cuáles son los ideales de esta gente que lo quiere asesinar. Y la segunda parte es una parte muy íntima. Yo diría que es como ya estás viendo cómo lo matan, qué pasa, ahora vamos a ver a la persona, cómo era conmigo. Y ahí hay una multiplicidad de voces, que es una novela polifónica, porque a pesar de ser Ligia, hablan 2 Ligias. Habla la Ligia niña, que es la niña
que vivió ciertos acontecimientos con él y que puedo ser testigo presencial en primera fila de dichos acontecimientos, pero también está la Ligia adulta, que es esta Ligia después de haber vivido la guerra, después de haber sufrido el exilio, que piensa y dice, a ver, ¿cómo es posible que haya habido una guerra en Nicaragua? Quiere decir que esta persona que era tan linda conmigo, pues es que no era tan linda, y empiezas a descubrir todos esos matices. Me doy cuenta que la guerra, que irte a guerra es un asesinato, o sea, no puedes estar tú matando a tus hermanos en tu tierra. Entonces, todas estas cosas que vengo yo reflexionando ya en mi madurez y en mi adultez, vienen en esta polifonía que es Ligia adulta, que es la que le reclama a Somoza, le reclama al general, y desde un dolor muy especial, porque era un dolor que viene del amor primero, y luego se convierte en el dolor y luego en el reclamo. Y claro, está el omnisciente también, que es como para poner las cosas en perspectiva, y por eso es que no es una apología de la dictadura, porque es una niña vivió estos acontecimientos y esta adulta le reclama al dictador todo lo que ocurrió después, ¿no? Sí, si quieres, es muy interesante en realidad la novela, las aproximaciones que haces, además a nivel técnico es muy interesante porque caías en el riesgo de ser interpretada de manera distinta, ¿no? Pero bueno, la primera parte que habla sobre estos guerrilleros marxistas, sandinistas, ¿qué buscabas con explorar un poco la psicología de esto? Y te lo pregunto en el sentido de que el movimiento sandinista devino en la caída de Somoza, su posterior asesinato, y después el ascenso al poder de alguien como Daniel Ortega, que provenía de esa guerrilla sandinista, y que ya tenemos claro qué sucedió, o con el periódico de hoy sabemos cómo evolucionó todo, ¿no? ¿Qué tan complejo era reconstruirlo sabiendo, teniendo el presente, ¿no? Inmediato, y sabiendo que ya tenías una carta ahí para explorar? Sí, yo creo que la novela es importante en ese sentido también, porque es un reclamo a que se está replicando la dictadura. Y eso es exactamente lo que no queríamos. Queríamos que se acabara la dictadura en Nicaragua. Cuando llegó Daniel Ortega y hicieron la revolución, los sandinistas, pues era para quitar al dictador y hacer una revolución, una sociedad más justa, más equitativa, y que los nicaragüenses pues, no tuvieran estas desigualdades y tal vez que fueron los que martirizaron a la sociedad en épocas de Somoza, ¿no? Y resulta que ahora Daniel Ortega, que fue la bandera por medio de la cual se luchó para quitar a un dictador, él ya también ya tiene 20 años en el poder y se instala como otro dictador, y ahora que vienen las elecciones en Nicaragua, mete a la preso a todo mundo para que nadie esté contra él en el proceso de las elecciones, ¿no? Entonces también la novela trata, básicamente ahí es la conclusión. La conclusión es, hubo esta dictadura, se quitó y ahora se quiere perpetuar otra dictadura. Y es como una sirena. Creo que es bien importante aprender de los errores del pasado y saber qué fue lo que ocurrió para que no se repliquen dichos errores. Y tristemente en Nicaragua ahorita se está replicando. Totalmente. Y bueno, la parte más personal que hablabas, en el sentido de que era un reproche, un reclamo, al final tu familia tuvo que salir, tuvo que exiliarse y empezar de cero, ¿no? Entonces, hay un reproche evidente en el sentido de que perdiste casi, o no casi, perdiste un lugar a tu país, tu vida, por un hombre que aparentemente, o bueno, que contigo tuvo una relación mucho más cercana en otros términos, ¿no? Es una contradicción muy, muy fuerte en ese sentido. Sí, es fortísima, porque sí es ese hombre que robó los sueños de la nación, que robó los sueños de Nicaragua y que también robó sueños de muchos países de Latinoamérica, porque se agarran todos de ejemplo y ve todas las dictaduras que había en Venezuela, en Argentina, Paraguay, Chile, o sea, es tremendo todo esto de la dictadura y cómo se sigue replicando, ¿no? Es un dolor terrible, y haber estado cerca de él y supuestamente haber sido apreciada por él, de pronto me quedo sin nada, ¿no? Como bien tú dices, salimos de Nicaragua y salimos en una situación muy parecida a lo que está ocurriendo ahorita en Afganistán, que agarras un vuelo que está en la pista, te subes a ese avión y te vas, sin nada en las manos, ni maleta, ni nada, ¿no? Y llegar a un lugar nuevo y básicamente sin dinero, o sea, llegas a otra tierra y a empezar completamente de cero. Y así fue el exilio, fue un exilio muy duro,
con recuerdos terribles. Inmediatamente que llego a México, mi padre se enferma del corazón, le dan 3 infartos. Entonces, imagínate la situación tan precaria de la familia. Fue una cosa muy, muy dura, pero creo que eso a mí me dio el impulso para escribir la historia. Oye, Ligia, algo muy personal. ¿Por qué ahora? ¿Por qué publicar este recuento, esta ficción autobiográfica? ¿Por qué en este momento pensaste que con lo que está ocurriendo con Daniel Ortega, la represión, lo que hablábamos, era un momento perfecto para contar una historia que parece cíclica, ¿no? Sí, fíjate que esta novela ya la empecé, te digo, la empecé a escribir desde que salí de la guerra sin escribir. Obviamente todo se va escribiendo en tu mente, pero ya sentarme a poner palabra por palabra, debo de haber empezado hace 9, 10 años, fue un montón. Y el proceso fue duro, fue bastante pesado, porque hay mucha labor de investigación también y mucha lectura atrás, pero también es una labor como de terapia, porque son momentos muy difíciles y muy complicados, que de pronto es que los empiezas a escribir y caes en tristezas, caes en recuerdos y te cuesta trabajo levantarte de nuevo. Y bueno, ya que estaba completa la novela, se perfilaron los eventos pues de la primavera del 2018 en Nicaragua, y entonces ahí volví a retomar otra vez el sentido que le iba a dar de esto, de que no se replicara la dictadura. Reescribí ciertas cosas y ya presenté el manuscrito que lo tomó Planeta. La verdad es que la casa editorial ha estado muy contenta, le gustó mucho la novela, y iba a salir antes, en la pandemia, iba a salir en febrero del 20, pero pues con todo el tema de la pandemia se retrasó y ahí salió en marzo del 21 de este año. Entonces, como que todo ha sido muy de pronto que han ocurrido las cosas. O sea, no fue pensando que iba a salir en marzo del 21, sino pensando que iba a salir en marzo del 20. Y así se fueron dando las cosas. Y creo que está ahora en un momento muy importante, porque sabíamos que era un represor Daniel Ortega, sabíamos lo que había ocurrido en la primavera del 18, que ya está metido en mi novela, pero no sabíamos lo que iba a pasar este año. Y bueno, queda como anillo al dedo que digamos que las respuestas que ha tenido el gobierno definitivamente están en mi novela. Oye, Ligia, digo, me imagino que es complicado. En México, sobre todo, y en la prensa internacional, de repente hay reverberaciones de lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque hay presos, porque ocurren cosas muy específicas, ¿no? Pues estamos hablando de un conflicto perpetuo, un conflicto que tiene muchísimos años en desarrollo. ¿Cómo haces para estar al día? ¿Qué sensaciones te deja a la distancia desde México? ¿Cómo lo interpretas? Pues mira, a mí me deja una sensación tristísima, porque no se puede hacer nada por la patria más que estar hablando y estar diciendo, estar escribiendo. Para mí, que tengo la pluma, para mí es una responsabilidad escribir acerca de lo que está ocurriendo en Nicaragua para que la comunidad internacional se dé cuenta. Porque si ya la comunidad internacional actuó cuando estaba Somoza como un dictador, ¿por qué ahora no está actuando? ¿Por qué no vemos esos resultados? A Somoza lo votaron inmediatamente en los Estados Unidos por todo el tema de quitaron al embajador. Era un gobierno demócrata. Imagínate que todas estas cuestiones internacionales, todos los países se unieron para poder quitar al dictador, y ahora vemos que se está saliendo con la suya, Daniel, y vemos muy poco, digamos, ayuda de la comunidad internacional. Entonces, para mí es importante ser voz, importante decir lo que está ocurriendo pues, para que vayamos sumando granitos de arena y se pueda hacer algo en realidad. Oye, Ligia, y bueno, tú creciste en un contexto de polarización que yo diría que no tiene nada que ver con el de ahora. Ahora hay mucho más matices, ¿no? Que pueden estar encontrados, pero hay más, ¿no? Antes había dos bandos claramente contrastados. Te lo pregunto porque sé que te interesaba abordar esa ambivalencia de alguien como Somoza y en general del ser humano, ¿no? Ariana Harwitz escribe mucho sobre ese territorio, ese pantano tan extraño entre el bien y el mal, ¿no? Que estamos casi a una decisión de hacer algo muy malo, ¿no? O de convertirnos en alguien muy malo. ¿Qué te interesaba de la psicología de Somoza como un hombre lleno de contradicciones? Sí, es que es increíble cómo podemos ser todos los seres humanos. A mí me gusta mucho Honoré de Balzac,
porque él habla acerca de la condición humana y escribe esta gran comedia humana, ¿no? Que es donde muestra el sentido de que el hombre tiene tantos matices y tantas aristas. Entonces yo quería dar a conocer eso en Somoza y decir, este personaje que es tan, tan, tan odiado, de pronto tenía sus luces de cariño. A mí me trataba muy bien, a mí me quería mucho. Él trataba muy bien a la gente que lo rodeaba, a la gente que estaba, por ejemplo, a su servicio, a la gente que le ayudaba en la casa, en la cocina y así. Él era una persona súper amada, o sea, él era muy amable con la gente y trataba muy bien. Entonces, no todo malo es completamente malo y no todo bueno es completamente bueno, ¿no? Tenemos estos matices y creo que es bien importante entender la condición humana para entendernos a nosotros mismos y entender al que tienes enfrente, llevar a un espacio de diálogo y decir, a ver, primero me voy a poner en tus zapatos y voy a entender qué es lo que me estás tratando de decir para ver si comulgo con tu idea o si verdaderamente es contraria, pero llevemos al terreno de la discusión y de la plática, ¿no? A mí no me gusta el terreno de las balas ni de la censura. Oye, Ligia, sí, tomando ahí el testigo de Balzac, que bueno, como dices, escribió sobre la condición humana en su día, sobre la hipocresía, sobre el arribismo, ¿no? Parisino y sobre todo en Francia. Y yéndome a Francia, hay una cosa que quería preguntarte, ¿no? Sé que como feminista escribiste un ensayo de literatura comparada, y además, para ti, El segundo sexo de Simone de Beauvoir es un libro fundacional, diría, ¿no? ¿Cómo te deja que Simone de Beauvoir a día de hoy sea una autora que no genera del todo una unanimidad dentro del feminismo, por lo menos contemporáneo, ¿no? Siendo que escribió un libro fundamental. Sí, es un libro básico en todas las mujeres que queremos dar a conocer este sentido de que siempre estamos 200 pasos atrás del hombre y en muchas sociedades. En el libro que escribí, que es este libro con perspectiva de género, pongo tres autoras que a mí me gustan mucho, que tienen tres grandes novelas y que son como son globales, son internacionales. Por ejemplo, hablo del color púrpura, que es de Alice Walker. El color púrpura está hecho en Estados Unidos en la época de la segregación racial. Y luego hablo de Persépolis, que es una novela gráfica de Marjane Satrapi, que está ambientada en Irán, y de Irán se pasa para Francia. Y luego La vida de Adele, que la película más bien, porque ahí meto todas las artes, también artes visuales, y La vida de Adele está basada en este libro que se llama Blue is the Warmest Color, de Julie Maro, y ellos están en Francia, entonces te puedes dar una idea de que tanto en Francia como pues en Irán, como en los Estados Unidos, todo mundo tiene, la mujer tiene hándicap con respecto al hombre. No nada más son sociedades como Afganistán y así, sino que globalmente la mujer siempre está a pasos atrás. Y yo no me voy a quedar callada. Yo cuando veo que necesito levantar la mano por algo, la levanté. Simone de Beauvoir para mí es como la piedra filosofal donde ella se levanta y explica y dice, pues es que no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Por qué? Porque cuando naces ya te visten de rosado, ya te van como llevando hacia una feminidad que a lo mejor no es lo que tú quieres, a lo mejor tu niña se quiere vestir de azul y quiere jugar con cochecitos, pero ya porque es niña ya la vistes de rosado, ya la pones a jugar con muñecas y ya se definen estos tags que deben de ser hombre-mujer, ¿no? Y creo que eso es fundacional para comprender esta mentalidad de que debemos de ser más abiertos, que no tenemos que taguear, digamos, a las personas y darles ciertas características de cómo deben de ser. Y el feminismo, creo que hablar de feminismo es hablar de muchas posturas hacia la mujer, hacia la defensa de sus derechos y creo que más bien hay que entender a qué corriente se dirige cada una, porque como somos los seres humanos también de diferentes, hay una multiplicidad de corrientes dentro del feminismo, ¿no? Hay gente que no está de acuerdo a lo mejor con Simone de Beauvoir, hay gente que sí, hay gente que no está de acuerdo con que salgamos a la calle y nos manifestemos y a lo mejor que veremos algún monumento nacional porque dicen que es terrible, pero hay otras personas que dicen que si no quiebran monumentos nacionales y no los rayan, nadie les va a hacer caso, y hay 11 mujeres muertas todos los días en México, ¿no? Entonces, entender esta condición humana también va por el lado del feminismo, ¿no?
Sí, totalmente, elige. Los matices son fundamentales. Y algo que quería decirte, bueno, y te decía al principio de la charla, ¿no? Yo no notaba una ambición ahora que está de moda el término hedonista, ¿no? De escribir o leer por placer. Yo notaba que había una intención, ¿no? Tienes una novela sobre migración, es decir, hay una intención de mandar mensajes más allá del placer de sentarse a escribir. Pues sí, mira, en realidad la novela que escribí, La muralla, que la editó Narratio, es una novela del exilio. Yo iba trabajando paralelo La muralla y Somoza, porque yo sabía que Somoza lo tenía que escribir, pero fue una novela que se decantó muy suavemente. En cambio, La muralla fue una novela que se escribió mucho más rápido, me habrá llevado 6 meses, 7 meses escribirla, pero sí ya era esta semilla de... de luchar por, o de dar a conocer más bien cómo sentía alguien que se exiliaba, cómo sentía alguien que dejaba su terruño para alcanzar un sueño americano tal vez, y lo que ocurre, ¿no? En esa búsqueda del sueño americano. Entonces sí era mi intención escribir acerca de la migración, escribir acerca del exilio, y luego por supuesto que fue mi intención escribir acerca de la dictadura, y creo que este sentido hedonista que dices, yo sí leo por placer, a mí me gusta muchísimo leer por placer, pero también creo que se puede escribir con una intención. Para mí esa intención es dar a conocer cosas que a mí considero injustas o que considero que se deben de poner alertas o alarmas para que la gente se dé cuenta que ahí hay algo que hay que poner atención y que hay que estar atentos, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, ahora que me llevaste en la última parte de tu intervención a las lecturas por placer, bueno, Purgantes, ante todo un sitio de lectores voraces, de lectores devotos, por lo que nos gusta pedirle a nuestros invitados, para cerrar las charlas, una recomendación de lectura. Puede ser una lectura de formación, una lectura que te haya conmocionado recién, lo último que hayas leído, lo que tú quieras. Fíjate que ahora estoy tomando, porque yo me la paso estudiando, me encanta el estudio, pero sobre todo el estudio sobre la lectura. Y ahorita la última novela que leí, estoy leyendo novela norteamericana de todo este siglo y todo el siglo pasado, y no vas a creer que leí Las aventuras de Huckleberry Finn, y estoy fascinada porque es una novela fundacional para la literatura norteamericana y habla acerca también de la condición humana, justamente, porque es una novela de camino, una novela de que está Huckleberry y empieza Chavito, y Chavito va caminando, más bien va navegando por el río, y ahí va creciendo y se va haciendo hombre conforme va haciendo este camino, ¿no? Es una novela fundacional que la acabo de terminar de leer y bueno, la recomiendo ampliamente, así como nos podríamos quedar platicando por horas acerca de los libros y de todas las lecturas que me gustan. Sí, Mark Twain, además gran escritor de viaje, ¿no? De desplazamiento. Sí. Ligia, ¿cómo va el tema de, digo, para cerrar, es una charla muy, que nos está gustando muchísimo, pero ¿cómo va el tema de la banda de rock? Ya volvieron a los escenarios, ¿no? Hasta donde sé. Ay, sí, estoy muy contenta. Pues sí, formo parte de la agrupación Octubre 20, que tocamos rock de los 80s y estamos muy contentos. Ayer tuvimos una participación en Canal 22 con Monocordio que nos invitó y estábamos la banda súper feliz porque pues obviamente con el tema de la pandemia no hemos tocado, tocábamos en un bar todos los fines de semana y ahora no hemos podido tocar, pero poco a poco iremos retomando alguna actividad conforme vaya bajando la curva de contagios y seamos responsables obviamente y bueno, me fascinaría que nos pudieran acompañar ya sea en alguna actividad virtual o alguna actividad presencial cuando ya se estén dando, ¿no? Oye, te lo tengo que preguntar como guitarrista que eres, ¿te ves en el espejo de alguien que te gusta particularmente o algún guitarrista? Pues mira, a mí mi guitarrista favorita cuando yo era adolescente era John Jett. Entonces yo decía, yo quiero tocar como John Jett y ella fue como, digamos, mi ejemplo a seguir porque era guitarrista y rockera y me encantaba, ¿no? Ella fue, digamos, la que sembró la idea de que yo quería tocar rock en algún momento de mi vida. Y bueno, ya ocurrió muchos años después. Yo ya soy cincuentona y aquí sigo rockeando. Muy bien, Ligia, digo, antes ya de cerrar, ¿algún manuscrito en el camino, debajo del brazo, no? ¿O estás disfrutando Somoza?
No, sí, estoy escribiendo una nueva novela y es una nueva novela acerca de adicciones, mujeres y sus adicciones. Y pues ahorita estoy estructurándola y estoy empezando a escribir capítulos y bueno, ahí va. Duele esa también, pero ahí va. Pues ahí está confirmadísimo que eres una escritora comprometida, ¿no? Que no escribes por placer simplemente, sino que hay que tratar de cambiar las cosas, ¿no? Sí, sí, para mí es importante, donde duele, donde hay llaga, es importante señalarlo. Que duela. Bueno, Ligia Urroz, te agradecemos mucho estar con Revista Purgante en esta breve charla. Qué lindo, Ricardo. Muchísimas gracias. Fue una charla súper agradable y es un honor y de verdad agradezco mucho la invitación. Gracias a los que llegaron hasta acá. Nos vemos en la siguiente. No olviden suscribirse al canal de YouTube de Revista Purgante. Hasta pronto.